Buenos días, buenas tardes, buenas noches para algunos y hoy vamos a empezar como todos los lunes con el tema de hoy que es cómo aumentar la fe. Dado que ya veo que muchos hoy se reservan para escuchar, eh, voy a empezar un poquito a decirles qué me pasó a mí cuando empecé a pensar, qué me inspiraba, qué me daba ganas de hablar a mí de cómo aumentar la fe. Y como soy docente, pero yo voy a una escuela que no es religiosa, siempre me dispongo a respetar al otro y a pesar que soy católica, que creo en Dios, siempre pienso que también estará el otro que puede no creer en Dios o tener diferencias conmigo. Entonces yo pensaba cómo será porque uno cuando habla de cómo aumentar la fe, enseguida le viene a la cabeza. Entonces yo lo que pensaba era de aumentar la fe, pensaba en lo que pasa cuando uno no cree en Dios. Entonces decía que también es importante aumentar la fe a lo mejor desde la personalidad, desde uno mismo, de tener fe que las cosas le van a salir bien, de confiar en esa energía superior. Y esto es bueno lo que le preparé un poco. ¿Cómo aumentar la fe? Los que somos cristianos empezamos pidiéndole a Jesús, oyendo y creyendo la palabra, escuchar cuán grandes cosas ha hecho Dios con otros, en los milagros especialmente, y si creemos mucho más, una comunión con el Espíritu Santo. Los discípulos veían que Jesús tenía una fe extraordinaria, que levantaba aún a los mismos muertos. Frente a sus propias limitaciones de fe, ellos hicieron una petición bien importante al Señor y le dijeron, aumentanos la fe. Ante esta petición, Jesús resaltó lo siguiente: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Bueno, eso lo podrán haber leído algunos en el capítulo de Mateo. Esto significa que una pequeña fe en el poder de Jesús puede hacer maravillas. Significa que la fe nos puede conducir a la conquista de todo lo que anhelamos y que glorifica al Señor, que edificará la iglesia y alcanzará a este mundo para Dios. La fe viene cuando estamos oyendo una y otra vez un tema específico de la palabra de Dios. La fe no viene por oír una sola vez la palabra, sino por el oír de una manera continua la palabra de Dios. Mucha gente no recibe de Dios porque no se toma tiempo para dejar que la fe crezca en su corazón. Claro, muy bien, Juliet. Dios es amor y Dios es justo. El hombre insiste, persisten y resisten a Dios. Un día su decisión será aceptada, ocurrirá una obra extraña, el cable será desconectado, se hará conforme a su decisión. Muy bien, Juliet. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estas palabras se las dijo Dios a Josué, que la clave para el éxito en la vida se encuentra en el estudio diario de la palabra de Dios, no solo una vez a la semana, sino algo constante. Si queremos tener fe para recibir de Dios, necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios para recibir lo que necesitamos. Otra cosa que debemos entender es que a la hora de estudiar la palabra de Dios siempre debemos tener un norte. Mucha gente lee la Biblia como si leyera el horóscopo. Toma la Biblia y le dice al Señor: ¿qué tienes hoy para mí? La abre y lo que le sale es lo que piensa que le está diciendo Dios. Yo reconozco que lo he hecho en un tiempo y sé que está mal, porque bueno, es como que si uno está conectado con Dios, las palabras serán de Dios, pero ¿qué pasa cuando uno a lo mejor no está conectado con Dios y dice que le puede jugar en contra? Y acá hay una experiencia que yo no la sabía, que dice que un hermano que usaba este método abrió su Biblia donde dice: Judas fue y se ahorcó. Cuando lo leyó pensó: seguro que Dios se equivocó, leeré de nuevo para estar seguro. Volvió a abrir la Biblia y encontró: anda tú y haz lo mismo. Al leer dijo: necesito una confirmación. La tercera vez abrió la Biblia y encontró: apresúrate, no te detengas. Y fue y se ahorcó. Como verán, no es la manera, y hay que tener mucho cuidado con creer que Dios nos está hablando por usar la Biblia de esta manera. Esa no es la manera de leer la Biblia, ni es la manera de buscar dirección de Dios. En Romanos, en el capítulo 8, versículo 14, vemos la forma como Dios guía a sus hijos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La forma en que Dios guía a sus hijos es a través de su Espíritu. No te engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que sembrás es lo que recogerás. En la parábola del sembrador, en Marcos capítulo 4, versículo 14, dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Nosotros somos los que sembramos la palabra en nuestros corazones, y cada semilla produce una cosecha en vuestras vidas. Si tú siembras semillas de salvación, eso es lo que tú recibirás en tu vida. Si siembras semillas de prosperidad, recibirás fe para prosperar. Si siembras semillas de sanidad, tendrás fe para ser sano. Cuando Pedro predicó a Cornelio y los suyos, le dijo que los oprimidos que Jesús vino a liberar eran las personas enfermas, y además que el opresor es el diablo. Por eso, cuando Pablo le predicó el evangelio al cojo de Listra, le estaba diciendo que Jesús había venido a librarlo de su enfermedad, y eso produjo la fe en él para recibir su sanidad. El cojo hizo 3 cosas para poder recibir el milagro. Primero, oyó el evangelio. Segundo, tuvo fe para ser sanado. Y tercero, actuó en la palabra de Pablo. Debemos ser específicos, es decir, debemos oír el rema de Dios. Eso fue lo primero que hizo el cojo de Listra. Este oyó hablar a Pablo, estaba escuchando el evangelio que lo haría libre de su enfermedad. Si necesitas sanidad, tú debes buscar los versos que te ofrecen la sanidad divina. Por ejemplo, Pedro, el capítulo 2, donde dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste curado. Si necesitas que Dios te prospere, busca Filipenses capítulo 4, donde dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Debes mantenerte firme leyendo una y otra vez los versos que ofrecen lo que tú necesitas para estar listo para el siguiente paso. Si quieres recibir sanidad, necesitas fe para la sanidad. Si quieres ser prosperado, necesitas fe para ser prosperado. Debes buscar los versos específicos para recibir lo que necesites.
El cojo tuvo que hacer algo para poder recibir su milagro. De nada le hubiera servido tener fe si es que él no hubiera saltado y caminado. Su acción fue lo que finalmente le dio su milagro. En Santiago, en el capítulo 2, dice: así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. La versión amplificada lo traduce así: así también la fe, si no tienes obras, hechos y acciones de obediencia que la respalden, se ha destituido ella sola de poder, está inoperativa y muerta. Muchas veces es como que estamos esperando sentados que obre el milagro, pero no hacemos nada para ayudar ese milagro. La fe siempre se expresa a través de nuestras acciones. Si no hacemos la palabra de Dios, no recibiremos lo que queremos recibir de Dios. La fe viene cuando oímos la palabra de Dios. No hay otro método, le podemos pedir a Dios más fe, pero si no escuchamos su palabra, nunca se va a aumentar. Yo sé que tal vez se pregunten cómo escucho a Dios. Y entonces ahí les puedo decir que es sencillo, lo pueden escuchar con los predicadores, ya sean si van a un templo, si van a las distintas iglesias, en sermones, pero también donde lo pueden escuchar, como lo decíamos, al leer las distintas partes de la Biblia. Dios siempre está dispuesto a darnos lo que le pedimos, solo tenemos que pedirlo y ser pacientes. Pero no se trata solo de pedir, tenemos que poner de nuestra parte. Para aumentar nuestra fe debemos de poner por obra lo que leemos en la Biblia, escuchamos en una predicación, etcétera. De nada sirve ir a una iglesia si cuando llego a mi casa voy a hacer lo mismo y voy a seguir actuando de la misma manera. Entonces, nada oler por leer. Como dijimos, siempre Dios es amor. Entonces, si nosotros en nuestra vida no vamos ampliando y agradeciendo y siendo cada vez más amorosos con todos, no solamente con el que queremos, porque es fácil amar al que nos ama. Dios conoce los corazones, y si Él ve que tú deseas verdaderamente más fe, te va a ayudar para que lo consigas. Entonces, qué mejor que animarnos y cultivar una vida de fe que te conduzca a la conquista diaria de todo lo que te has propuesto. Y muchas veces quizás nos ponemos a prueba, nos pone Dios a prueba de empezamos algo, pero después lo dejamos porque esa fe decae y pensamos: no, nosotros no somos capaces, nosotros no podemos, nosotros no lo vamos a lograr. Entonces yo pienso que lo importante es siempre tener fe. Y bueno, Goya que preguntaba que a veces decaía, porque convengamos que decae cuando las cosas no nos van bien. Es fácil tener fe cuando tenemos un trabajo y cuando todo nos va perfecto, cuando tenemos una familia y todos están bien sanos y cuando todos nos queremos y no hay ninguna dificultad. La fe, y cuando más demostramos que esa fe está aumentando, y si confiamos y nos entregamos a Dios, al Dios que creemos, o a esa energía poderosa, entonces de repente ahí es donde realmente tenemos que demostrar que nuestra fe va aumentando y cada día ser mejores. Muchas gracias a todos. Después cualquier cosa sigo opinando y diciendo lo que pienso. Y ahora a ver si quién quiere seguir, si Goya hoy nos puede decir qué es lo que sintió y en qué a lo mejor, si alguien quiere seguir, o si no, Goya decirnos cuándo se siente que esa fe baja y a ver, entre todos a lo mejor, Goya, te podemos ayudar y aprovechar hoy que somos poquitos para ayudarte que mejor y todos opinar. El que no se anima, a lo mejor escribirlo en el chat y cualquier cosa lo leo yo y listo.
Muchas gracias a todos, gracias por estar y bueno, esperemos, Goya, que hoy sí te podamos ayudar muchísimo. Gracias.